Shalom, shalom, qué gusto saludarles. Qué bárbaro, qué alegría. Estoy muy contento. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios. Y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Estamos en una semana muy bendecida. Estamos atravesando la semana de la festividad de Pesaj. A su vez tenemos un proceso simultáneo, que hoy es el tercer día de la cuenta de Omer y nos vamos acercando a la siguiente festividad que es Shavuot. Y el tercer proceso, vamos a decirlo así, por el que estamos atravesando simultáneamente a Pesaj y a la cuenta de Omer, es precisamente la revisión de nuestro interior. En eso consiste Pesaj, la revisión de nuestro interior, en sacar y exponer a la luz toda esa levadura, todo lo que leuda nuestro ser, nuestra persona, lo que nos corrompe, sentimientos malos, odios, rencores, celos, envidias, contiendas, obras de la carne, que no deben de estar ahí para los hijos de nuestro Elohim, y que el Señor Yeshua HaMashiach vino e hizo el trabajo más difícil, y ahora nos toca a nosotros hacer ese trabajo simple, pero que no lo hace cualquiera. Así que estamos en eso, en esta congregación. Java Ministerios es una congregación judío-mesiánica. Y te doy la bienvenida a nuestro estudio, te doy la bienvenida a nuestra enseñanza formal de Torah auténtica, ¿sí? Y quiero enviar un saludo a nuestros amigos, simpatizantes y seguidores de todo el mundo, de aquí, de México, del estado de Tamaulipas, de otras ciudades de México y otros países en el continente americano, Centro, Sudamérica, Norteamérica y el continente europeo. Enviamos bendiciones a todos ustedes. Y aprovecho para pedirles que compartan estas enseñanzas, compártanlas por favor con sus familiares, con personas que tú pienses que van a necesitar esta palabra que lleva a transicionar. Comparte, sé generoso, sé generosa y ten misericordia de aquellos que quieren, porque no todo el mundo quiere transicionar, cambiar sus vidas. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar a mis ovejitas de Java Ministerios. Bendiciones a las ovejitas radicadas aquí en Ciudad Victoria y radicadas en otras ciudades de México y en otros países. Bendiciones: Venezuela, Costa Rica, Colombia, Chile, Madrid, bueno, en este caso España. Bendiciones a Zumpango, en el Estado de México, nuestra hermana Rosy, Shalom, bendiciones. A su vez, bendiciones también para a toda la congregación de aquí, de nuestra Ciudad Victoria. Saludamos a Graciela González, bendiciones Graciela. Mi hermano Alejandro Reyes Chávez, bendiciones Alejandro. Yara Patricia, mi hermana Shalom. Mi hermano Mario Ramírez, bendiciones hasta Soto La Marina. Bertalicia Manotú, mi hermana, bendiciones de lo alto. Rosy, mi hermana Rosy, Kelly, Rosy, mi hermanazo Guadalupe Medina, el hombre. Shalom, bendiciones. Mi hermanita María Antonia Ramos, bendiciones. Héctor, el soldado al pie del cañón, nunca falla, mi hermano, siempre de 10. Mi hermanita Yola Maldonado, mi hermano Marco Antonio Moreno. Marco, bendiciones hasta el Estado de México. Shalom, bendiciones, bendiciones a toda esta gente bonita. Mi hermanazo, mi compadre Lucino Javier, bendiciones a todos ustedes. Vamos a ver un tema maravilloso y es el último tema de la parashá Ahreimot, que ya explicamos qué significa Ahreimot, después de muertos, después de haber muerto, y haciendo referencia a los hijos principales sacerdotes de Aarón. Y quiero comentarles que hicimos un cambio en la enseñanza solamente por esta semana. Tradicionalmente son los días lunes. Sin embargo, debido a las festividades
que hemos estado teniendo tan intensa, sobre todo ahora que vamos saliendo de la festividad de Pesaj. Fue muy intenso. Todo el trabajo, la preparación, los hermanos y hermanas que estuvieron involucrados en la preparación también fue muy desgastante, fue muy cansado. Y espiritualmente ni se diga, o sea, espiritualmente fue algo enorme, enorme. Y bueno, necesitamos tomar pausa, hacer pausa para caminar y seguir adelante con mucha precisión. Por eso cambiamos el día de hoy la enseñanza. Pues bien, hoy vamos a ver el último tema de la Parashá Reimot, que corresponde al libro de Vaikra, un libro muy interesante, un libro maravilloso. Y bueno, el tema de hoy se refiere a la inmoralidad, la prohibición de la inmoralidad. Y el Eterno nos enseña el concepto eterno, el concepto o la definición exacta y precisa que Él aprueba acerca de la inmoralidad. ¿Sí? Es importante entender los conceptos morales desde el punto de vista de la Torá, no de la filosofía griega, no de la filosofía masónica ni de la filosofía contemporánea. ¿Sí? Hay que entender algo. Los conceptos que da la Torá son los conceptos que contienen las verdades absolutas y son eternas. No hay relatividad aquí. Hay una sola moral. De hecho, la Torá es el sistema ético, moral, espiritual, de superación personal más efectivo, el único efectivo, eficaz, eficiente, que le permite a la persona estar bien delante de Elohim. Y al hacer el acoplamiento con la pieza que hacía falta, que es Yeshua HaMashiach, nos volvemos personas muy poderosas. Y ojalá pudieran entender el creyente esta integralidad que la Torah trae. Porque la Torah no falla nunca. Cuando tú haces lo que te pide la Torah y no haces lo que la Torah prohíbe, garantía de éxito, garantía de bendición. Y Yeshua HaMashiach está ahí para sustentarnos y darnos el poder, la autoridad, la investidura, el ánimo, la fortaleza para reponernos rápidamente a una serie de consecuencias que los pecados llevan a las personas practicantes del pecado. Y la única manera de lograr, no hay otra, la única manera de lograr la santidad personal es conociendo qué es lo que tengo que hacer bajo el criterio de nuestro Elohim y qué es lo que no debo de hacer, que el Eterno prohíbe, y al no hacerlo me va a ir bien. Así que vamos a poner atención en esto, porque el concepto de la moral que la Torá nos ofrece nos va a ubicar muy bien y nos va realmente, si lo entendemos, si lo asimilamos y evitamos caer en lo que la Torá prohíbe y que llama inmoralidad, nos estaríamos convirtiendo en personas muy elevadas, muy conectadas, pero también muy apartadas y a la vez de alguna manera incompatibles con lo que el mundo considera moral. La moral del mundo es muy relativa. La moral griega ni se diga. La moral contemporánea es un híbrido, es una porquería, pudiésemos decir, que ha llevado a la calamidad. De hecho, la inmoralidad en cada generación la ha llevado a su hecatombe, a su colapso. Y tenemos que formar en nuestros hijos, en nosotros mismos, el concepto de una moral correcta. Sí, ser personas morales, que conocemos el bien y el mal. El Eterno entregó la Torá como un sistema de vida, como la cultura revelada que hay en el cielo. Se le revela a Israel, la entrega a Israel e Israel la pone en acción. Y todo el que es injertado en Israel tiene que aprender estas cosas.
No podemos caminar por la vida eh, relativizando nuestros actos, nuestros pensamientos. Hoy está bien, mañana no. Lo que para mí está bien, para aquel está mal. Lo que para aquel está mal, para mí está bien. Lo que para mí está bien, para los demás es indiferente. Lo que para aquel está mal o bien para este otro, para mí me es indiferente. O sea, eso no es lo que la Torá establece en términos de una moral correcta y a su vez la definición de la inmoralidad. Eh, Estamos en los tiempos en los que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es un basurero lo que se llama hoy la moral y inmoralidad. Y ahora el asunto es que la inmoralidad ha tomado máscaras de moral. ¡Wow! ¡Qué bombazo acabo de aventar! Otra vez, la inmoralidad ha tomado una máscara de moralidad. Y las personas ignorantes de la voluntad de Hashem defienden tremendamente, ¿sí? Incluso hay financiamientos internacionales a defender la inmoralidad, ¿sí? En pro de unos cuantos. Y ahorita vamos a ver este tema tan controversial porque ante lo que diga la palabra de Elohim, lo siento mucho, pero si el Eterno dice que eso está mal, va a estar mal. Aunque las leyes digan que está bien, no. El Eterno ha establecido un sistema ético y moral eterno y es lo que nos diferencia de las demás naciones. Y cuando entendemos la ley que rige el sistema universal, el sistema planetario, el sistema de la creación, cuando lo entendemos y vemos las leyes cómo se han despegado de la ley del Eterno, estamos viendo una colección de leyes tan bajas, tan vulgares, y que no llevan a la civilización actual, sino a su degradación y a su colapso. Vamos a ver este asunto. A ver, ¿cómo define la inmoralidad la Torá? Déjame darte esta palabra y quiero pedirte que abras tu corazón, abre tu conciencia, porque lo que hoy vamos a ver va totalmente en oposición a lo que está ocurriendo en los congresos de las naciones, en los congresos internacionales, en lo que ocurre incluso en los organismos internacionales no gubernamentales y alianzas gubernamentales, como la ONU, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, etcétera, 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 están completamente despegadas de la ley divina, de la ley del eterno Dios, del único Dios viviente, y están caminando en dirección contraria a lo que Él quiere. ¿Sí? Bueno, antes de entrar, quiero saludar a mi suegra Piti Blanco, a Juanita Alba, Maricela Herrera, mi hermanita Pina Gallego, bendiciones Pina, mi hermanazo Omar Niño, bendiciones Omar, Claudia Pérez, shalom Claudia, Felipe Néstor, mi hermano Felipe, bendiciones, Mima Galvez, mi amada hermana, bendiciones, mi hermanazo Don Luis Moral Mendoza, ¿cómo estamos Don Luis? Humberto Montelongo, shalom a todos ustedes. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo define la Torá la inmoralidad? Ahí les va. Son los actos, hechos, pensamientos y formas. Actos, pensamientos y formas de hablar que van contrariamente a la conducta y valoración que son aceptas a Yahweh. Es decir, actos, pensamientos y palabras que se oponen, que hacen resistencia a lo que Yahweh desea que pensemos, que hablemos y que actuemos. Es decir, todo mal es inmoral. Todo lo que está mal ante los ojos de Yahweh, que esa es la referencia, ninguna otra referencia debes de tener tú para decir está bien o está mal más que la Torah. No hay otra referencia exacta y precisa. Cualquier otro parámetro está mal. Cualquier otro parámetro te mete en problemas.
Cualquier otro parámetro te va a llevar a una confusión y va a traer oscuridad a tu vida, aunque en el momento no lo sientas, no lo veas o no se materialice. Entonces, la moral tiene que ver con la costumbre, las costumbres que tenemos como familia, como ciudad, como estado, como nación. Cada nación es diferente y tiene sus costumbres o su cultura. ¿Sí? La cultura encierra todo: costumbres, creencias, gastronomía, ¿sí? Formas de vestir, formas de hablar, dialectos, idiomas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas las culturas del mundo tienen cosas muy interesantes, agradables, buenas, chistosas, pero también tienen cosas muy oscuras, ¿sí? Como la adoración a la muerte, el altar a la muerte, la Navidad, ¿sí? Festejar Navidad, festejar San Valentín, que son cosas menos graves. Sin embargo, el trasfondo es muy grave y muy delicado. Pero son costumbres. Hay costumbres que se comparten entre naciones, hay costumbres que son generalizadas en todo el mundo, hay costumbres que son muy exclusivas, muy propias de ciertas naciones, ¿sí? Y que para que exista una buena, digamos, convivencia entre las naciones, entre los pueblos, tiene que haber el respeto a las diferencias culturales y a las diferencias entre las costumbres, porque de otra manera sería un caos internacional, ¿sí? Entonces, eh, la moral, vista desde un sistema, desde un punto de vista académico, de un punto de vista social, cultural, es muy relativa, muy variada. Por eso el Eterno nos da una cultura que es completamente ajena a la del mundo, y es la cultura que nos permite mantenernos bendecidos y al margen de todo peligro, y que nos diferencia de las demás naciones, ¿sí? Entonces, es importante ver, y lamentable a la vez, cómo creyentes en el Dios de Israel son transculturales, ¿sí? Son interculturales, transculturales, son diversos con una mezcla de culturas impresionantes, tergiversando, corrompiendo, mezclando la cultura del cielo, la cultura del Mashiach, ¿sí? Y eso es lo que se llama sincretismo. Y llegamos a una bola de mezclas y unas cosas que jamás Mashiach enseñó, ni el Rab Shablo, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los primeros padres. Y eso ha llevado también a que la religión dentro de la cultura y las costumbres de los pueblos se vuelva un fracaso, porque la religión no ha logrado conectar al hombre con el Dios de Israel, que es el único que nos interesa. Los demás son mentiras. Las demás propuestas de fe no son del cielo y no vienen del cielo. Y así que si hay diferencias, sí las hay, y hay que respetar. Incluso dentro del mismo cristianismo hay diferencias enormes, hay variaciones enormes de formas de interpretar la palabra. Hay cientos de variedades de traducciones de la Biblia, y hay distintas formas de pensar y de interpretar la escritura, y por lo tanto de doctrinas, y por lo tanto de afiliaciones religiosas cristianas. Situación que no pasa con la Torá. Así que, ¿cuántas Toras hay? Una, solo una. Eso viene del cielo. Unidad, Ejad, viene del cielo. Diferencias alternativas, eso no es del cielo. Tengan en cuenta eso. Y bueno, el capítulo 17 del libro de Baikra o Levíticos, verso 1, arranca así. El Eterno habló a Moshe, Vayomer Elohim de Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles,
Yo soy el Eterno, su Elohim. Y aquí está lo bueno, aquí está lo interesante. Recordemos que el Eterno utiliza a Moshe como intermediario para dejarle saber al pueblo de Israel su voluntad. Y dice, háblales, ve y diles que yo digo. Y recordemos que Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Conforme a las prácticas de la tierra de Egipto, conforme a las prácticas, ojo, prácticas se refiere a las costumbres, hábitos, formas de pensar, la cultura, la idiosincrasia de Egipto, donde ustedes habitaron, no harán. Ojo con esto. No harán. ¿Cómo se refiere el Eterno a Mitzraim? Que así se dice en hebreo Egipto. ¿Cómo se refiere el hebreo a Egipto? Como casa de esclavitud. Es decir, quien vive ahí es esclavo. No solamente Israel era esclavo, sino Egipto, a pesar de ser una nación poderosa, una nación imponente, era esclava de sí misma, era esclava de sus prácticas. Israel era esclavo de esta nación. Y les dice el Eterno, no harán como ellos hicieron. Pero miren lo que dice. Donde ustedes habitaron, no harán. Es decir, los que habitaron y salieron traen hábitos y costumbres de allá y tienen que dejarlas de hacer. Y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, es decir, hacia dónde van, a donde yo los llevo, no harán. O sea, salen de un mugrero y van a otro mugrero, ¿sí? De donde sales hay mugrero y traes mugrero, no debes de seguir haciendo el mugrero. Y a donde vas hay mugrero. Entonces, como te vas a deshacer del mugrero que aprendiste acá, el mugrero que está allá, tú no lo vas a adquirir, ¿sí? No harán. Y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán. Y advierte, y no sigan sus costumbres. Es decir, las que aprendiste en Egipto, las tienes que abandonar. Y a donde vas va a haber costumbres que yo no apruebo y por lo tanto tú no harás lo que ellos hacen. Llevarán a cabo, ahora sí, el reemplazo. Ojo con esto. Ok, te deshaces de lo que aprendiste allá, pero a donde vas hay algo muy similar. Pero al deshacerte de una cultura, al hacer una migración de una cultura hacia otra, tiendes a adquirirla hacia donde vas. Pero el Eterno dice, no, te vas a deshacer, te vas a vaciar de toda esa basura y vas a adquirir las costumbres, los hábitos que yo te voy a dar. Y ojo con esto. Y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán. Y no sigan sus costumbres. Ahora sí, el reemplazo. Llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar en ellos. ¿Qué tal? Desháganse del mugrero, adquieran la cultura revelada en el monte Sinai y cuando vayan allá, ustedes no hagan híbridos, no se contaminen, no se ensucien, no adquieran las costumbres de ese pueblo porque ustedes ya llevan lo suyo, lo propio, lo que yo ya les di. Ok, entonces estamos hablando de que Israel aquí está visualizado como una vasija que se deshace de la cultura la cual vivió durante más de 200 años. ¿Sí? Y al vaciarse la vasija, viene a recibir un contenido nuevo, costumbres nuevas, una cultura nueva que es la Torah. ¿Sí? Y dice, mis juicios y mis decretos anden en ellos. Es decir, esta es la cultura, esta es la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de regir sus vidas. Esta es. Yo soy el Eterno, su Elohim. Guardarán mis decretos y mis juicios, los cuales el hombre hará,
y vivirá, ojo, por ellos, vivirá por ellos. Yo soy el Eterno. Ok, y si no los guardo, y si no ando en ellos, pues vas a perder la vida. Porque, a ver, hay una ley natural. Hay una ley natural que está contenida en la Torá y que el hombre, al no entenderla, al no asimilarla, al no estudiarla, e incluso algunos en ignorarla completamente, están llevando su vida bajo normas y costumbres culturales propias de cada país, de cada región en un país, que los está llevando irremediablemente a la muerte. Por ejemplo, Hashem nos enseña en la Torá a comer bien. Pero ¿qué está pasando? La sangre se está volviendo azúcar. Ve nada más la cantidad de personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que tienen hipertensión arterial. Ve nomás la cantidad de personas que tienen un desbalance químico en su sangre, la cantidad de personas que se han enfermado recientemente del COVID y que ya se fueron porque su organismo no resistió. ¿Por qué? Porque fuman, toman, se drogan, comen mal, comen puerco, comen lo prohibido y miren nada más, comida industrializada. Están rompiendo las leyes naturales que están contenidas en la Torá. Leyes naturales que permiten conservar nuestra salud, nuestro bienestar. Es impresionante cómo la Torá y sus instrucciones nos llevan a preservar nuestra vida y tener largura de años. Y eso es lo que no entiende la gente. Han despreciado el derecho natural, han despreciado la recomendación de la Torá. Y miren lo que está pasando con la salud, con la economía, con las familias, con las relaciones maritales. Es un desorden total porque se despegaron de las leyes naturales que están contenidas dentro de la Torá y ha llevado a las personas a la calamidad, a envenenarse, al suicidio, a la brujería, a la hechicería. Todo eso está prohibidísimo por la Torá. A tatuarse, personas que se tatúan aquí, se tatúan acá, se tatúan por allá y está bien visto por la sociedad. Tatuajes, una persona tatuada por la ciencia médica misma está impedida en donar sangre. Ahora imagínate, ahí te va la reflexión, una persona tatuada que no puede donar sangre, imagínate, ¿por qué? Porque son personas de alto riesgo. Imagínate a la hora de engendrar un hijo, si por la ciencia médica se considera riesgo, ¿riesgo de qué? De infecciones, de transmisión de enfermedades. Ahora imagínate a la hora de engendrar un hijo que no transmite. Es una barbaridad lo que el mundo está haciendo al haber despreciado el derecho natural, la ley natural que está contenida dentro de la Torá. Pues bien, en esta parte, en este capítulo, la Torá habla acerca de un aspecto de la inmoralidad que es muy variada, ¿sí? En este caso, se atienden desde un punto de vista toral qué es inmoral en términos de prácticas sexuales, es decir, sexo ilícito. Dentro de la ley natural del ejercicio de la sexualidad del ser humano, hay normas en la Torá y establecen claramente cómo es la sexualidad sana, santa y bendita que el Creador aprueba, y que si nos mantenemos ahí hay cobertura, hay gozo, hay alegría, hay placer, hay protección y la presencia del Eterno está con nosotros. Pero cuando se sale la práctica de la sexualidad de los elementos de santidad sexual, porque la sexualidad también se santifica, entonces vienen severos problemas en la vida de la persona. Prácticas sexuales que prohíbe la Torá. Aquí va el bombazo. Relaciones sexuales con parentela cercana es inmoral.
Es decir, no puedes sostener relaciones sexuales con la mamá, con el papá, con los abuelos, con los tíos, con los primos hasta la cuarta generación. No puede haber contacto sexual, no puede haber casorios, no puede haber ningún tipo de atracción sexual con familiares cercanos, directos, consanguíneos. Pero también tampoco debe de haber eh, encuentros sexuales con parientes no consanguíneos, pero sí de tipo político, como son el suegro, la suegra, los cuñados, las cuñadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los primos de los cuñados, etcétera, etcétera. Nada, no puede haber sexualidad con ellos. ¿Sí? Yo te voy a explicar cómo lo considera esto el Señor. Científicamente está demostrado que, por ejemplo, si se casan primos, hay severos riesgos, grandes riesgos de que nazcan con problemas mentales. ¿Sí? Es muy usual que ciertos pueblos se casen entre hermanos, se casen entre primos. Y dice el Señor, cuando tú llegues a Canaán vas a ver esto, pero yo no quiero que tú lo hagas. O sea, nada de casorios cercanos. ¿Ok? Siguiente. Relaciones sexuales en periodo menstrual. Prohibidísimo tener relaciones íntimas con la esposa, casados, porque hay mucho creyente, ojo con esto, hay mucho creyente que se dicen que han nacido de nuevo y no están casados. Los que no están casados y nos están viendo, busquen la forma de casarse, a la de ya. No pueden estar teniendo relaciones sexuales así, no pueden estar teniendo hijos así. Tienen que casarse. Cásense. ¿Ok? Bien. Ahora, no sostener relaciones sexuales durante el periodo menstrual. Ya lo vimos un lunes, es una barbaridad eso. Dice la Torah, es una aberración tener relaciones sexuales. No solamente es un tema de higiene, no solamente es eso, sino que es una situación de tipo espiritual muy fuerte. El semen es para dar vida. La menstruación es sangre de muerte, muerte contra vida, choque de muerte contra vida. No es posible, eso es inconcebible. ¿Sí? Adulterio. Un hombre casado que tenga relaciones sexuales fuera de su esposa se llama adulterio. Una esposa que tenga relaciones sexuales fuera de su esposo es adulterio. ¿Ok? Una señorita que tenga relaciones sexuales con un hombre casado, adulterio. Un varón que tenga relaciones sexuales con una mujer casada, adulterio. No es aceptable el adulterio tampoco. Otra situación. La Torah habla de que el hombre no deberá de echarse con otro hombre como si éste fuera mujer. Aquí estamos hablando de homosexualidad. La homosexualidad, sexo entre hombre y hombre, prohibido por la Torah. No es aceptado la práctica homosexual ante Dios. No es aceptada la práctica homosexual, la sodomía, utilizar el ano como un objeto sexual no es aprobado por Hashem. ¿Ok? Relaciones sexuales anales, prohibido, vasija equivocada, ni con la esposa, ¿sí? Y en este caso que estamos hablando ya de hombre con hombre, pues ¿por dónde tienen relaciones sexuales? Por el ano. El ano no fue hecho para tener relaciones sexuales. El ano no tiene capacidad de lubricación natural. El ano no tiene los músculos adecuados para la recepción del miembro viril. Y por lo tanto,
no es para eso. El ano, su función primordial es desechar lo que el intestino echa fuera, procesa. Así que más allá de la relación sexual propia de los homosexuales, es el involucrarse emocionalmente hombre, con una atracción física, una atracción sexual e incluso enamorarse verdaderamente hombre y hombre. El Eterno reprueba completamente toda clase de relación sexual entre hombre y hombre. De ningún tipo, ni caricias, ni besos, ni miradas, ni nada. Prohibido. Sin embargo, la homosexualidad ha crecido enormemente en todo el mundo e incluso se le ha dado un lugar prominente en los congresos y se han aprobado leyes para permitir que los homosexuales se casen, ¿sí? Sí, que adopten hijos, corrompiendo completamente el orden natural. La Torá nos describe que el Eterno hizo a Adán y a Jabá. No hay términos medios en la sexualidad. Es antinatura. Y lo mismo ocurre, y la Torá nos habla en este capítulo, de que la mujer tampoco se echará con mujer como si fuera hombre. Estamos hablando de lesbianismo, relaciones lésbicas. Y bueno, obviamente las relaciones lésbicas, las relaciones sexuales lésbicas son terribles y abominables también. Sí, una mujer que asume el rol de un varón se valen de cosas que no son aceptables. ¿Sí? Y de la misma manera que surge con el homosexualismo, hay una alteración en la práctica sexual y que agreden el cuerpo. Ellas piensan que están recibiendo placer y que la pasan muy bien, pero dentro de ellas tienen que entender, y lo saben, están sufriendo. Independientemente del placer que puedan experimentar anormal, sufren. Y eso los lleva a una transformación, ¿sí? De varones que se sienten mujeres, ¿sí? O varones que asumen que son varones, pero que tienen esa inclinación natural. Dios no pone instintos homosexuales. Hashem no pone el gusto de un hombre por un hombre, ni el gusto de una mujer por una mujer. El Eterno no hace eso con su creación. Y hay muchos argumentos. Es que yo desde que era pequeño me sentía atraído por, ¿qué pasó en el vientre? ¿Qué sucedió en el vientre? ¿Dónde está la figura paterna, la figura materna? Maltrato, abuso, violaciones, desprecios, rechazos. Hay muchos factores que explican la tendencia homosexual y lésbica. No nacen así, no nacen así. La bisexualidad también no es aceptable. Un hombre que eventualmente le gustan las mujeres y después le gustan los hombres, o simultáneamente, ¿sí? Es decir, una fluctuación en las preferencias sexuales, tampoco. Bueno, en estos tiempos, esas eran las combinaciones que existían. Hoy hay combinaciones enormes que se configuran psicológicamente hablando, ¿no? Hay como 60 sexos. ¿Sí? Transexuales, denominaciones más bien, ¿sí? Etiquetas que se dan, que no trae ni caso mencionarlas ahorita, pero todo se reduce a esto: homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad. Solamente hay dos sexos, biológicamente hay dos sexos, mentalmente son diarreas conceptuales que son reprobadas por Hashem. ¿Sí? No es aceptable, no es aceptable, ¿sí? Otra forma de corrupción de la sexualidad es la zoofilia, ¿sí? Tener sexo con animales, con gallinas, con gallos, con perros, con caballos, con chivos y bueno, lamentablemente la práctica de la zoofilia es muy común también. Es muy común. Hay perros que son entrenados para dar placer sexual a los homosexuales, a las lesbianas y a las mujeres heterosexuales. Es
impresionante, pero es la verdad, familia. Sí. Es lamentable cómo la degradación de la sexualidad humana ha llegado a tal grado eh, que llegan a los encuentros sexuales. Suma todo esto que te estoy diciendo y súmalo a nivel global, a nivel mundial, que es impresionante la maldad y la aberración global en torno a la corrupción sexual, a la corrupción de la sexualidad humana. Psicólogos y psiquiatras, cuando van a visitar los jovencitos o jovencitas que traen el problema de la tendencia homosexual, lésbica o bisexual, ¿saben qué es lo que les dicen? Ábrete, experimenta, experimenta, no te reprimas. Es lo que hacen los psicólogos y psiquiatras hoy. Experimenta, vive tu sexualidad, sé libre, y eso, un psicólogo, una psiquiatra que dice ser creyente y recomienda esto a un paciente que va y lo visita con este dilema, lo que le pase a esa persona por tu recomendación sobre ti se va. Es que yo no soy responsable de lo que no, es que tú le estás dando un consejo que va en contra de la Torá, en contra de la voluntad del Eterno. Así que cuidado, cuidado, psicólogos, psiquiatras, coaches que andan por ahí diciéndole a los jóvenes y jovencitas: vive tu sexualidad, experiméntala, usa condón. No importa si quieres estar con una mujer, con dos mujeres o tres hombres y dos mujeres, las orgías y todas las configuraciones de corrupción sexual, voyerismo, etcétera. Esas recomendaciones no se deben de dar. A lo largo de las eras, la sexualidad corrompida fue lo que llevó al colapso de las civilizaciones. Por eso el Eterno dice: cuando tú entres a Canaán, tú no corrompas tu sexualidad. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Está bien fuerte la enseñanza, ¿eh? A su vez, también el tema de la sexualidad, tener sexo con menores de edad, ¿sí? Pedofilia, zoofilia, y todo lo que termine en filias, prohibido, prohibido. Hay varias naciones en el mundo que están revisando el tema de la pedofilia, que no sea considerado un delito e incluso que no sea considerado un problema psiquiátrico. El gusto por los menores de edad es condenado, la violación es condenada. Hay actos atroces con la sexualidad. El tráfico de mujeres, el tráfico de varones, el tráfico de niños, el tráfico de niñas. Es mortal. Bueno, la suma de todo eso, lo único que ha traído es enfermedad. ¿Sí? Homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, zoofilias, pedofilias y todo lo que termine en filias que tenga que ver con la sexualidad. Corrompe, destruye al ser humano, destruye su psique, destruye la percepción de su vida, destruye su autoestima, ¿sí? No son felices, no son felices. ¿Sí? No hay un homosexual que sea feliz, no hay una lesbiana que sea feliz, no es cierto, aunque se casen no son felices, no lo son, ¿sí? Así que, pues imagínense, en lugar de decirles a esos jóvenes, a esas jovencitas, que prueben la homosexualidad, que se destapen, que salgan del closet, tienen que decirles: tienes que buscar a Dios porque eso está mal. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de la relatividad de la moral? No, señor. La Torah dice que eso está mal. Y no podemos llamarle a lo malo bueno, y es lo que está pasando ahorita, incluso las leyes. Y el hecho de que la mayoría le llame bueno a lo malo no quiere decir que sea aprobado por Dios y no cambia su estatus de malo ante Dios. Y a nosotros no nos queda más que respetar que el mundo se degrade, se pudra en tanta inmundicia.
pero nosotros y nuestras familias mantenernos al margen de esa basura. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece la enseñanza? Por otro lado, están los padres y las madres que están apoyando la homosexualidad, la bisexualidad, eh, estos problemas que tienen con hijos, con hijas, se involucran en las bodas, se involucran en sus prácticas sexuales, orgías y cantidad de cosas que por tal de no incomodarlos, por tal de no decirles la verdad, o que no haya conflictos entre ellos, los apoyan, las apoyan. ¿Sí? Una cosa es llevar una buena relación y otra cosa es estar de acuerdo con esas prácticas que Dios no aprueba. Y a su vez, también está la advertencia del Eterno y dice, cuidado, cuando llegues a Canaán, te vas a encontrar con que hay una costumbre de que las familias sacrifican en fuego a sus hijos a Moloch. Moloch, el dios, un principado que operaba en Canaán, que ahora opera en todo el mundo, ¿sí? Donde la costumbre era que el primer crío que le naciera a una mujer era ofrecido a Moloch, ¿sí? Una gran figura de metal o de barro, sí, que era una chimenea y que ofrecían al niño vivo, a la niña, y la metían al fuego y se quemaba. Imagínense los gritos tan brutales de los bebés, de las bebitas, de los bebitos, siendo quemados vivos, a cambio de favores, a cambio de bendiciones, ¿sí? Es impresionante, pero dice el Eterno, no entregarás a tus hijos a Moloch. Y finalmente, no profanar el nombre de Hashem. ¿Sí? Ya vimos y enseñamos acerca del mandamiento 3. Y esto es una parte de la Torá que establece el Eterno como inmoral las prácticas de estas tierras, ¿ok? De estas naciones. Y dice el Eterno, escúchame, te voy a leer el capítulo 24 en adelante. No se contaminen con ninguno de estos, ya que a través de estos, ojo, se contaminaron las naciones, consecuencias, que yo expulso de delante de ustedes. La tierra se contaminó y yo tomé en cuenta su iniquidad sobre ella. Y la tierra, ojo, vomitó, expulsó, vomitó a sus habitantes. Pero ustedes deberán guardar mis decretos, mis juicios, y no harán ninguna de estas abominaciones, que es para el Eterno la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, las parafilias. ¿Qué es para él? Abominación. Lo abomina, lo aborrece el Eterno esa práctica. Y no harán ninguna de estas abominaciones, tanto el nativo como el prosélito que habita entre ustedes. Pues los habitantes de la tierra que están delante de ustedes hicieron todas estas abominaciones y la tierra se contaminó. Que la tierra no los vomite a ustedes por hacerla impura, tal como vomitó al pueblo que estuvo antes de ustedes. Pues si alguien hace alguna de estas abominaciones, las personas que hagan serán cortadas del medio de su pueblo. Guardarán mi encargo a fin de no hacer ninguna de estas prácticas abominables que fueron hechas antes de ustedes, y no se hagan impuros a través de ellas. Yo soy el Eterno su Dios. Vamos a ver, ¿de qué está hecho el hombre? De tierra, ¿sí? Entonces cuando la Torah aquí dice, y la tierra los vomitó, ¿sí? Los expulsó, ¿sí? En un sentido literal, pues ya te puedes imaginar cómo las personas son echadas fuera por el Eterno. ¿Cómo fueron echados? Es decir, cómo fueron vomitados o expulsados mediante la guerra. A Israel se le habilitó para que llegaran y los mataran y los echaran fuera, ¿sí? Pero hay un sentido más profundo aquí. Cuando dice la tierra donde ellos vivían los vomitó. Si el hombre está hecho de tierra, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? La carne es tierra. Y cuando dice que la tierra los vomitó, los expulsó, quiere decir
Ojo con esto, aquí está la revelación, que las personas, por medio de estas prácticas, contrajeron enfermedades. Por eso dice, se contaminó la tierra. Y al ser contaminada la tierra, los vomitó, es decir, los expulsó, los sacó. En otras palabras, se enfermaron y murieron. Muerte prematura, muertes, epidemias, contagios, virus, bacterias y gérmenes, ¿sí? Por prácticas sexuales que para el Eterno son abominación, son inmundicia, vuelven impura, abominable a la persona. La vuelve sucia y dice el Eterno, no te contamines con esto. Tú no te ensucies con esto, no te ensucies con la pornografía, no te ensucies con el adulterio, la fornicación, las parafilias, la zoofilia, el lesbianismo, la homosexualidad, la bisexualidad y todo lo que involucra al día de hoy prácticas sexuales que incentivan esto que te estoy diciendo que para el Eterno es abominación. Entonces dice el Señor, las prácticas sexuales traen enfermedades. ¿Por qué? Porque están violando el derecho natural, están violando las leyes naturales. Y todo lo que vaya en contra de las leyes naturales de Hashem trae conflictos, trae problemas y en este caso enfermedades. ¿Cómo está el SIDA? ¿Cuántas personas han muerto de SIDA? Es decir, ¿cuántas personas fueron vomitadas por la tierra donde vivían? ¿Cuántas personas fueron expulsadas de su tierra? ¿Sí? A eso se refiere. Una mujer lesbiana hasta la muerte no tiene hijos, no tiene descendencia, nunca se casa, no cumple con la voluntad de Hashem. Es vomitada, es expulsada. Su linaje se cortó. Hasta ahí llegó el linaje de ese árbol, de esa rama. Fíjense nada más. Es decir, fue vomitada, fue expulsada. Un varón homosexual que se define homosexual y se va de este mundo siendo homosexual sin tener hijos, es expulsado, es vomitado, es abominación para el Eterno. Y el destino de ellos es el basurero eterno o Gehinnom. Lamentablemente, así es. ¿Cómo ves la explicación? Dice el Señor, vienen de eso y van a eso. Pero para que ustedes no se contaminen, suelten lo que traen y adquieran mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos. ¿Qué les parece? Entonces, la práctica de estos hábitos y costumbres sexuales impuras, abominables, trae como consecuencia que la persona sea desarraigada en la presencia del Elohim, sean echados de su presencia. Y esto trae también como consecuencia ya en lo visible despojos, rechazo, pobreza, miseria, escasez. Hay jóvenes y mujeres lesbianas, homosexuales que están en la madurez de su economía y les va muy bien, pero terminan sus días en pobreza. Sí, terminan con inversión de roles, fingen sus voces, mujeres lesbianas con el rol activo, tratan de enronquecer su voz, ¿sí? Esconden sus senos, se encorvan para que no se vean sus senos, ¿sí? Traen armas, traen cuchillos, se ponen pantalones, se ponen camisas, se cortan el cabello, ¿sí? Para ocultar su feminidad, se dejan engordar, suben de peso para parecer más masculinas. Las mujeres lesbianas con un rol pasivo, sometidas, son muy agresivas, son muy violentas. Los varones homosexuales también, los que tienen tendencia a querer ser mujer, se hacen todo un trabajo de hormonas, trabajo psicológico, psiquiátrico, inyección de hormonas, operaciones, cirugías, una barbaridad. Todo eso es aberración, todo eso es abominación. Y todo eso está siendo aprobado por las leyes, aprobado por la sociedad.
Y si tú dices que están mal, te sancionan, te satanizan, te persiguen, te quieren meter a la cárcel. Lamentablemente así está el mundo. Hay que respetar, pero no hay que dejar de llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y con esto terminamos la parashá que se llama Ahrei Mot. Y Ahrei Mot dice después de muerto, después de muertos. Y es así como amarramos esta parashá. Todos aquellos que son contaminados, impuros y que viven en abominación sexual, el Eterno los vomita, los expulsa, los echa. Sí, son echados mientras sean practicantes de ese pecado, de esas abominaciones. Es decir, ellos están muertos. Pero cuando verdaderamente mueren, ahora sí dice la parashá, Ahrei Mot, después de muertos, ¿qué sigue? Después de muertos, ¿qué sigue? Ahrei Mot. Para ellos, la muerte segunda. Para los que llevamos una vida en lucha, en santidad, la vida eterna. Yo hoy quiero decirles algo. A todos aquellos que practican el adulterio, la fornicación, bisexualidad, homosexualidad, lesbianismo, parafilias. La pedofilia y la zoofilia están dentro de las parafilias. Hashem los ama a todos ellos. Hashem es misericordioso, tardío para la ira y pronto en piedad. Y es paciente y espera a que retornes y que cambies tu forma de vida. Pero si no lo haces, te va a abandonar para que el pecado se enseñoree de ti y mueras. Padres y madres parientes que tengan homosexuales parientes, hijos homosexuales, hijas lesbianas, tienen que luchar mucho por el alma de sus hijos y de sus hijas. Tienen que orar, tienen que hacer guerra espiritual, tienen que decirles la verdad y no puedes quedarte callado por no perder su amistad. Tienes que decirles que están mal, que están equivocados, que están sufriendo peligro, que no te importe si te dejan de hablar o no te dejan de hablar o si se enojan contigo. Te debe de importar la salvación de su alma, su vida eterna es lo que te debe de importar, lo demás que te valga un comino. Pero tienes que hablar y tienes que decirles y orar mucho por ellos. Orar mucho por ellos. Si tienes un amigo o una amiga que anda con un casado, con una casada, dile. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Me despido de ti y nos vemos en el próximo servicio de Shabbat en punto de las 11 de la mañana. Shalom.